quiso traer el alma de su esposo con la ouija. Hola Pepe, te voy a contar una historia que pasó hace unos años con unos familiares. A la fecha, no sé si fueron mis abuelos o bisabuelos. Hay familiares que saben nombre y todo de quién fue, pero no nos lo dicen. Les pondremos nombres y datos lo más certeros posibles. Se cuenta que Margarita y Jorge eran una verdadera historia de amor eterno. Se conocieron en la secundaria, se casaron muy jóvenes y pasaron más de 2 décadas construyendo una vida llena de todo un poco, desde momentos bonitos, viajes, hasta momentos de tensión, como compartimos la mayoría de nuestras vidas de parejas. Sin embargo, un accidente automovilístico apagó la vida de Jorge, dejando a Margarita en profunda depresión y oscuridad, pues todo fue tan repentino que ella no lograba comprender que su esposo ya no estaba. Los primeros meses fueron un torbellino de lágrimas y preguntas sin respuestas. Margarita se sentía atrapada en un vacío insoportable, negándose a aceptar que Jorge se había ido para siempre. Empezó a buscar maneras de sentir su presencia, a necesitar desesperadamente el consuelo de su voz, de su esencia. Fue entonces cuando una vieja amiga la comenzó a frecuentar, pues la vio tan mal que necesitaba compañía, y pasando los días ya con más confianza, pensando que tal vez podría ayudar, le habló de la ouija. Cuando pudo, Margarita se fue al mercado, en donde vendían toda esa clase de cosas oscuras, y encontró una tabla ouija antigua de un puesto que vendía antigüedades. Parecía cargada de siglos de historias. Las noches que siguieron se volvieron una rutina de soledad y desesperación. Margarita se sentaba en su sala, a la luz de algunas velas con la ouija y un péndulo, llamando al espíritu de Jorge. Nunca debes jugar sola, le advirtió la anciana vendedora, pero Margarita estaba demasiado absorta en su pena para escuchar. Una noche, tras varios intentos fallidos, los símbolos en la tabla comenzaron a moverse. Su corazón dio un vuelco de esperanza al ver las palabras formándose. Margarita, amor, Jorge. Las primeras conversaciones parecían inofensivas, aunque inquietantes. Preguntaba, y el espíritu que creía ser de su esposo respondía con cariño y nostalgia. Pero con el tiempo, los mensajes empezaron a tomar un tono diferente, más oscuro y exigente. La frase "te extraño" se convirtió en un "ven por mí". La atmósfera en la casa comenzó a cambiar. Un frío inexplicable llenaba el aire, las sombras parecían moverse y murmullos siniestros perturbaban el silencio de la noche. Una noche, mientras Margarita dormía, tuvo una pesadilla aterradora. En ella vio a Jorge atrapado en un lugar oscuro y frío pidiéndole ayuda. Al despertar, decidió hacer una última sesión de ouija. Se sentó con determinación, colocando sus manos temblorosas sobre el puntero. «Jorge, ¿estás ahí?», preguntó. «Sí, aquí estoy», respondió el tablero. «Ayúdame». «¿Qué debo hacer?». Margarita estaba dispuesta a cualquier cosa. «Liberar, liberar», contestó el espíritu, y el tablero comenzó a deletrear un nombre desconocido. De repente sintió una presencia en la habitación, algo opresivo y terriblemente malvado. Su lámpara se apagó y las velas se extinguieron, dejándola en completa oscuridad. Un susurro áspero y demoníaco llenó el aire. «Gracias por dejarme entrar», dijo la voz. Margarita comprendió entonces la magnitud de su error. Llamar a Jorge no solo había abierto una puerta hacia el más allá, sino que había invitado a algo más siniestro y malvado a su hogar. Desesperada, intentó cerrar la sesión de ouija, pero la ouija se movía frenéticamente, deletreando cosas horribles sobre ella y Jorge. Aventó la ouija y se salió del cuarto donde estaba. Se quiso esconder en su cuarto cerrando la puerta y tomando un rosario que dejaba en su buró. Mientras ella estaba sentada con el rosario apuntando hacia la puerta, afuera se oía cómo se movía todo, y el demonio hablándole, mientras oía cómo se azotaban las puertas, las sillas de su comedor y el ruido de su cristalería rompiéndose, pero cayó desmayada después. Al despertar y salir de su cuarto, todo estaba como si nada hubiera pasado. Ella pensaba que iba a ver todo destrozado, pero no. Así que salió a buscar a su amiga para contarle lo que había pasado. Su amiga, impresionada, le dijo que no podía jugar sola y que buscara algún sacerdote que la ayudara. Cuentan que uno de sus hermanos de Margarita la llevó a ver un sacerdote, pues en aquellos tiempos a ella no le quedaba tan cerca una iglesia. A lo que se supo es que el sacerdote le dio cita para ir a su casa 3 días después. Un día antes de la visita del sacerdote, fue su amiga a visitarla para explicarle cómo debió hacerlo y cerrar bien el fuego para no dejar portales abiertos, pero le salió mal.
porque Margarita ya había dejado el portal abierto y al parecer abrieron otro. Bueno, su amiga lo hizo bien, le explicó y le dijo que no volviera a usar la ouija sola y que mucho menos dejara los portales abiertos. Cuando Margarita pensó que ya sabía cómo hacerlo, volvió a jugar sola, pero para ella ya estaba el portal que había abierto desde el comienzo. Colocando su mano sobre el puntero, esta vez con más seguridad dijo: Jorge, ¿estás ahí? Sí, no te vayas, respondió el tablero. Quiero estar contigo, le dijo Margarita. Déjame entrar, dijo el tablero mientras se movía de un lado a otro. De pronto, las sombras se agrandaban y una figura grotesca emergió desde la oscuridad. El demonio ahora se manifestaba físicamente. Su presencia llenaba la habitación de un hedor horrible y una energía de pura maldad. Margarita se arrodilló llorando, rogando de que todo fuera un mal sueño, pero no hubo escapatoria. Esa noche Margarita desapareció. Los vecinos escucharon gritos, pero cuando llegaron los oficiales de policía, la casa estaba vacía y en silencio, como si nadie hubiera vivido ahí por años. La ouija yacía rota en la sala, cubierta por una capa de polvo, y las paredes estaban marcadas con arañazos profundos y palabras que ningún ser humano podría comprender. Con el tiempo, la casa de Margarita fue abandonada, ganando una reputación siniestra en la comunidad. Se decía que si pasaba cerca en las noches más oscuras, aún podías escuchar susurros y risas malvadas, pero no tardaron en tumbarla. Los hermanos decidieron vender el terreno y deshacerse de todo lo malo que les atraía a ese lugar. Se cuenta también que los policías encontraron a Margarita en un estado tan deteriorado. No hablaba, tenía la boca abierta y los ojos desorbitados. La llevaron a un hospital psiquiátrico donde vivió sus últimos años. Hasta sus últimos días decía que Jorge la esperaba en la esquina de su habitación. Lo veía justo antes de que ella se quedara dormida.